Bueno, ahora vamos a ir con la segunda parte del lupus eritematoso generalizado, donde vamos a tocar los tópicos de diagnóstico y de tratamiento. Vamos a comenzar con el diagnóstico. El diagnóstico básicamente lo vamos a realizar con las manifestaciones clínicas, además de la presencia de autoanticuerpos. Estas dos herramientas nos van a permitir elaborar o cumplir con los criterios de clasificación. Está mal decir criterios diagnósticos, lo que significa los criterios de clasificación es que en base a la cantidad de criterios que cumplamos, los pacientes pueden tener una alta probabilidad de lupus, una baja probabilidad de lupus o una ausencia de probabilidad de lupus. Se sabe que con 4 criterios o más que estén bien documentados, vamos a poder obtener un 95 a un 70 y un 75% de especificidad y sensibilidad respectivamente. Lógicamente, a más criterios hay mayor sensibilidad. Los anticuerpos más específicos en la búsqueda del lupus, como hemos visto en toda la clase hasta ahora, van a ser los anticuerpos tipo IgG frente al DNA de doble cadena o los anti-Smith. La mayoría de los autoanticuerpos van a predecer el curso clínico de la enfermedad, por lo cual van a ser detectados antes que se manifieste la enfermedad como tal. En 2006 se han lanzado 11 criterios de clasificación. Estos incluían lo que son las úlceras vocales, la fotosensibilidad, el eritema discoide, eritema malar, artritis, serositis, trastornos renales, neurológicos, hematológicos, inmunitarios y anticuerpos antinucleares, de los cuales lo mencionado se requieren 4 o más para establecer el diagnóstico. Estas son unas cuantas fotografías al respecto de algunos de los criterios. Del rash malar vemos el eritema en mejillas o en alas de mariposa, que no respeta el puente nasal, que cruza básicamente, que puede tener bordes bien definidos, bien delimitados, como es en este caso, o de forma más irregular hasta el final. El lupus discoide son las lesiones hiperpigmentadas con el centro hipopigmentado atrófico, que puede dejar cicatrices, como es en este caso, las cuales se manifiestan con centro atrófico hipopigmentado, que a largo plazo dejan estas cicatrices, básicamente, que son zonas de atrofia en la piel. La fotosensibilidad, que se refiere a la presencia de eritema en cuello, escote o en las zonas expuestas al sol, en la cual no es que el paciente se pone rubicundo por la vasodilatación, sino que las zonas expuestas al sol son las que tienen las manchas eritematosas, ¿no? Las úlceras orales, que pueden ser en el paladar duro, paladar blando, los carriles dentales, la región posterior de los labios. La artritis, que es no deformante, que puede acompañarse de sinovitis, es unilateral por lo general. Es así que para el 2014 se hablaron de los nuevos criterios de clasificación para lupus, donde se agrupaban en dos grupos, lo que son los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Para esto se requiere 4 criterios de uno de lo otro, pero que tiene que incluir un criterio clínico y un criterio inmunológico. No puede ser 4 criterios clínicos o 4 criterios inmunológicos. O obtener una biopsia que nos muestre una nefritis lúpica con ANA positiva. Estos criterios los vamos a ir viendo uno por uno más adelante. Bueno, de hecho ahora. Y comenzamos. El lupus cutáneo agudo, que se manifiesta con un eritema malar, que pueden tener bulas, puede ser similar a las lesiones de la necrólisis tóxica epidérmica, y ya el lupus cutáneo subagudo, que presenta una erupción maculopapular lúpica, que tiene la característica de la fotosensibilidad. Las formas crónicas, que viene a ser la más importante, que es la discoide, que puede ser local o generalizada. Esta se manifiesta con paniculitis, puede ser hipertrófico verrucosa, puede ser con túmidus,
Puede ser mucosa, eritema piernolúpico o que exista una superposición entre el lupus discoide y el líquen plano. Las úlceras orales, que bueno, pues ya las hemos visto, que pueden ser tanto orales o nasales. La presencia de alopecia, que es sin cicatrices, se tienen que excluir otras causas de alopecia, como es la alopecia areata, la deficiencia de hierro o la alopecia androgénica. La sinovitis, que se refiere a la inflamación y sensibilidad en 2 o más articulaciones con rigidez matutina de por lo menos 30 minutos. La serositis, que viene a ser la inflamación de las serosas o el derrame en las serosas, como es la pleuresía, que viene a ser un derrame pleural, o el dolor pericárdico por derrame pericárdico. Se puede manifestarse en la electrocardiografía con los datos de pericarditis, como es la alternancia eléctrica. En la enfermedad renal habíamos visto que lo importante e imprescindible es la proteinuria persistente, más de 500 miligramos por mililitro en 24 horas, o en un examen general de orina la presencia de cilindros celulares. En las manifestaciones o la enfermedad neurológica manifestada con cualquiera de estas 5, la presencia de convulsiones, psicosis, mononeuritis múltiple, que es causa de dolor y de hipersensibilidad, la neuropatía periférica o craneal y el estado confusional agudo. De estos hay que descartar desde, como había mencionado en estos dos, la presencia de otras causas que puedan inducirlas. La anemia hemolítica, pues anemia hemolítica como tal, manifestada con incremento de bilirrubinas, de la fosfatasa alcalina, etc., ¿no? Y la prueba de Coombs directa. La leucopenia se define como un recuento de menos de 4.000 células blancas sin tratamiento de base, excluyendo otras causas. La linfopenia es menos de 1.000, no es 100.000, es menos de 1.000 por milímetro cúbico en una sola ocasión. La trombocitopenia, esta sí es menos de 100.000 por milímetro cúbico en al menos una ocasión. Hay que mencionar que estos valores no son significativamente clínicos. O sea, el paciente que tenga menos de 100.000 plaquetas no es que vaya a sangrar constantemente. Entonces no se esperan manifestaciones del tipo hemorragia y paro. Y ya con los criterios inmunológicos tenemos la presencia de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticuerpos contra el antígeno nuclear de Smith, los anticuerpos antifosfolípidos, que son 2, el anticoagulante lúpico y el anticardiolipina, ya sea IgG o IgM. Además, que podemos corroborar con pruebas no treponémicas que nos pueden dar resultados falsamente positivos, como es el VDRL. La actividad del complemento va a estar disminuida tanto en la forma cuantitativa, con disminución del C3 o del C4, y de la actividad hemolítica del complemento de la vía alterna, de la vía clásica, que ahorita lo voy a explicar. Una prueba de Coombs positiva en ausencia de anemia hemolítica. Ok, entonces estos estudios de laboratorio nos van a permitir establecer un diagnóstico, evaluar la evolución de la enfermedad e identificar los efectos adversos que pueda tener el tratamiento. De los autoanticuerpos, lo más importante es que cuando se realiza el anti-DNADS por IFI, tiene tan solo un 60% de sensibilidad, a diferencia de ELISA, que tiene un 90% de sensibilidad. La presencia de estos nos habla casi de una exacerbación, principalmente de la forma de la nefritis lúpica. Los anticuerpos antifosfolípicos no son específicos para el lupus, pero sin embargo nos pueden presagiar de eventos trombóticos, sobre todo la anticardiolipina. Estos son los distintos anticuerpos específicos. Habíamos hablado que una cosa son los anticuerpos antinucleares, que estos se van a expresar en la superficie del núcleo, y otros que son los anticuerpos de extracción nuclear, es decir, que se encuentran en las proteínas que están contenidas dentro del núcleo. Estos anticuerpos de extracción nuclear vienen a ser principalmente el anti-Smith, que es el más específico, el antiproteína T del RNA, que si bien en el lupus se puede asociar con miositis, Raynaud, esclerodactilia, también están presentes en la enfermedad mixta de tejido conjuntivo.
Los anticuerpos anti-Ro y anti-La, como habíamos mencionado, conocidos como el SS1 para el anti-Ro y SS2 para el anti-La, que son para el síndrome de Sjögren. También se presentan en el lupus y en el caso del anti-Ro es casi específico para el lupus neonatal. Las alteraciones hematológicas, pues vamos a buscar a la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia, que estos pueden ser debidas al tratamiento también. Recuerden que en el tratamiento utilizamos inmunosupresores, por lo tanto se puede corroborar si el tratamiento está siendo muy agresivo o no con estos valores. Los anticuerpos, que ya los hemos explicado previamente. En cuanto a lo que es el complemento, habíamos dicho que el C3 y el C4 pueden estar disminuidos de una forma inicial al lupus, lo que disminuye el aclaramiento de los cuerpos apoptóticos. Ahora, cuando estos se encuentran disminuidos, nos puede indicar mayor exposición de los anticuerpos a las células apoptóticas, por ende nos habla de actividad. El CH50 es una medida in vitro de establecer la función general del complemento. Lo que se utiliza es suero del paciente y suero de conejo. Se instila sangre del suero del conejo al suero del paciente y lo que se va a buscar es la hemólisis que exista. Esta hemólisis se la va a ver de acuerdo a los títulos de dilución que pongamos del suero del conejo, y cuando se alcance la actividad hemolítica en un 50%, es decir, que el 50% de las células ya está bien hemolizado, entonces esa titulación va a ser la que nos dé el valor del complemento. Ahora, existen otros reactantes de fase aguda que también se pueden incrementar como en cualquier proceso agudo, como es la PCR, la velocidad de hipersedimentación. Entonces, inicialmente, para hacer el abordaje del lupus, tenemos el diagnóstico, que es el complejo sintomático subjetivo al lupus, que es todos los síntomas que hemos mencionado, para el cual se realiza en primera instancia anticuerpos antinucleares, plaquetas, examen de orina y recuento de células blancas y rojas. Una vez que obtenemos esto, los resultados pueden ser tres. Puede ser que tengamos un ANA positivo y que las pruebas sean normales. En el caso de que sea un ANA positivo, hablamos de un lupus definitivo cuando hay ANA positivo más 4 criterios clínicos, y lupus posible cuando existe el ANA positivo con menos de 4 criterios. Cuando las pruebas son normales, vamos a distinguir si los síntomas desaparecieron, entonces hablamos de una ausencia de lupus. Pero si los síntomas persisten, entonces ya tendremos que indagar sobre otros anticuerpos, repetir el ANA y pedir anticuerpos de extracción nuclear, donde los más importantes el anti-DNA y el anti-Ro. Si todas son negativas, descartamos lupus. Si dentro de este complejo algunas son positivas, entonces nos habla del lupus definitivo. Vale. Bueno, y ya para llegar al tratamiento, entonces el tratamiento lo vamos a iniciar ya sea con lupus posible o con lupus definitivo, y este lo vamos a dividir en dos situaciones distintas. Cuando el lupus no es potencialmente fatal y no tiene riesgo para ningún órgano, podemos distinguir en los que tienen una calidad de vida aceptable y darles tratamiento conservador, que lo vemos más adelante, y si esta no es aceptable, ya es iniciar los glucocorticoides a dosis bajas. Si el lupus es potencialmente fatal y corre riesgo a algún órgano, entonces, al margen del tratamiento con glucocorticoides a dosis altas, vamos a asociar cualquiera de estos inmunosupresores. La ciclofosfamida se le utiliza por 6 meses en esquema según el Eurolupus, que lo vamos a ver igual en el punto, y el micofenolato, que es un fármaco relativamente seguro. Cuando después de utilizar estos dos fármacos, tenemos que evaluar si es que hay respuesta o si no hay respuesta. Si no hay respuesta, hay indicación del uso de terapia experimental, ya sea con terapia biológica, con plasmaféresis, con gamma globulina, etc. En cambio, si hay respuesta, entonces tendremos que disminuir la dosis de todos los agentes.
Comenzamos con los AINE, que son la terapia conservadora. Se puede utilizar para alivio del dolor en las articulaciones o de la pleuresía. Tener cuidado porque tiene ciertas interacciones con inmunosupresores, glucocorticoides y ECA. Y los principales efectos adversos es que incrementa el riesgo de meningitis séptica y de infarto agudo del miocardio. Los glucocorticoides tópicos lo utilizamos para, sobre todo, las lesiones en la piel. Estos se dividen en 7 potencias, de la más leve a la más alta. Vamos a utilizar potencia media para la cara y leve para otras zonas, o alta para las zonas que tengamos la piel más gruesa. Como son medicamentos tópicos, no tienen interacciones medicamentosas, pero sí efectos adversos como es la atrofia cutánea o la dermatitis por contacto. Protector solar, inicialmente con un factor de protector solar de 15, de preferencia de más de 30, 3 veces al día. No tiene interacciones medicamentosas y también puede inducir una dermatitis por contacto. Ya hablando de la terapia que modifica, hablamos de la hidroxicloroquina, que eso se utiliza a raíz de 200 a 400 miligramos cada 24 horas o utilizando 100 miligramos de mantenimiento. Esta tiene efectos sobre los ojos y sobre la visión, por ende se recomienda que se haga seguimientos por oftalmología una vez al año. En caso de que exista lesión retiniana, particularmente hay que considerar disminuir la dosis o cambio del fármaco. Otros efectos es la granulocitosis, anemia aplástica, mareos, miopatía. La quinacrina es otro antipalúdico similar a la hidroxicloroquina, que esta puede inducir un tinte amarillento en la piel. La deshidroepiandrostenona es un andrógeno que se utiliza mucho para el tratamiento del CEA de ovario hiperproductor. Este fármaco se toma en cuenta o se ha considerado su uso tomando en cuenta la teoría de que los estrógenos juegan un papel importante, y lo que se busca es incrementar la concentración de androstenidiona, por ende de testosterona. El problema va a ser que puede inducir justamente a un androgenismo en las mujeres. El intervalo de dosificación es hasta 200 miligramos al día. Metotrexate, otro inmunosupresor, este se utiliza de 10 a 25 miligramos por semana. Siempre se tiene que asociar a ácido fólico porque este inhibe la dihidrofolato reductasa, que es una de las enzimas que participa en la síntesis del ácido fólico. Hay que disminuir cuando el clírex de creatinina es menor de 60 mililitros, se disminuye la dosis a la mitad. Las interacciones medicamentosas, cualquier medicamento que utilice la vía del citocromo 450, y los efectos adversos, como de todos los inmunosupresores, está la supresión de la médula ósea, además de neumonitis, dermatitis grave o fibrosis pulmonar intersticial. Los glucocorticoides, a raíz de 1 miligramo kilo día de prednisona o su equivalente según las tablas de conversión de los otros corticoides, la dosis de mantenimiento va de 0.07 a 0.3 miligramos día cada tercer día. Puede interactuar con antihipertensivos, antiarrítmicos, alguno que otro inmunosupresor, antibióticos, rifampicina. Los efectos adversos, los más importantes, es la hiperglucemia, la hipocalemia, el acné, alergia, que es muy raro, la necrosis aséptica de hueso y el factor Cushing-Gordon, ¿no? La metilprednisolona la reservamos para casos graves y agudos, donde utilizamos pulsos de 1 gramo cada 24 horas por 3 días. Las interacciones medicamentosas y los efectos adversos, similar a la de los glucocorticoides orales. La ciclofosfamida se utiliza de 7 a 25 miligramos kilo cada mes durante 6 meses. Puede interactuar con otros supresores de la médula ósea, con factores estimulantes o algunos inmunosupresores antineoplásicos. Los efectos adversos, siempre la infección por el virus de la varicela zoster, supresión de la médula ósea, y los dos más importantes, la cistitis hemorrágica y el carcinoma de vejiga. Es necesario tener un recuento de la dosis acumulada de ciclofosfamida para evitar estas dos situaciones. Cuando es por vía oral, se utiliza de 1.5 a 3 miligramos día. El mofetilmicofenolato
se utiliza de 2 a 3 gramos al día. Es relativamente seguro puesto que se disminuye la dosis cuando el clearance de creatinina es menor de 25 mililitros. Es una buena pauta. Puede igual interactuar con cualquier medicamento que utilice la vía del citocromo P450. Los efectos adversos, cualquiera a nivel de la médula ósea, de supresión, además de trastornos linfoproliferativos, cáncer, tos, diarrea, fiebre y síntomas gastrointestinales. La satioprina es otro inmunosupresor del tipo de los inhibidores de purinas. Este se disminuye la dosis al 50% con el clearance de creatinina menos de 50 mililitros minuto. La dosis es de 2 a 3 miligramos kilo día, fraccionado en 2 tomas. Las interacciones medicamentosas con otros inmunosupresores, además de los anticoagulantes. Ojo, porque también se tienen que utilizar anticoagulantes cuando se acompaña el lupus con anticuerpos antifosfolípidos. Los efectos adversos, supresión de médula ósea principalmente. Ahora, en la terapia no conservadora para el lupus no fatal, se tiene tratamiento sintomático, los AINE que nos incrementan el riesgo de meningitis eséptica o de infarto, y los antifalúdicos que pueden utilizarse con seguridad. Hidroxicloroquina, que es la que tenemos en el medio, cloroquina y quinacrina, que son alternativas más caras. Ya para el potencialmente fatal, la dosis de los glucocorticoides de inicio es de 0.5 a 1 miligramos kilo día de prednisona o su equivalente. Cuando se tiene glomerulonefritis proliferativa difusa, la dosis llega hasta 60 miligramos día con mantenimientos de 5 a 10 miligramos día. La metilprednisolona la reservamos para casos agudos, que esta nos va a disminuir el tiempo que dure la exacerbación. Ahora, los ensayos clínicos se han buscado encontrar alternativas menos graves y menos contraproducentes para el tratamiento de la nefritis, donde al margen del tratamiento con glucocorticoides se ha visto el efecto que puede tener el mofetilmicofenolato, la ciclofosfamida y la azatioprina. El mofetilmicofenolato es más seguro para la inducción a la mejoría y para mantenimiento de la misma que la ciclofosfamida, que se utiliza más para inducir a la mejoría en la nefritis lúpica. Es indicado solo para la nefritis lúpica. El Eurolupus lo maneja como una dosis de 500 a 700 miligramos por metro cuadrado intravenoso, y esta se tiene que utilizar una vez al mes por 3 a 6 meses, luego cada 3 meses durante 2 años. Las otras dos formas son el uso vía oral de 12 semanas seguido de azatioprina, o durante 6 meses seguido de azatioprina con mofetilmicofenolato. La más segura siempre es esta, la de 3 a 6 meses, por eso lo recomienda el Eurolupus. Que de hecho eso lo tenemos aquí en esta tabla, que está en este artículo. Se los recomiendo que lo lean, puesto que les va a permitir ampliar lo explicado en la clase. Donde tenemos las manifestaciones típicas, la droga o fármaco inicial y el fármaco al mantenimiento, de acuerdo al tipo de actividad que tengamos. Lógicamente, cuando esta es leve, vamos a utilizar antiinflamatorios o plaquenil, que es la hidroxicloroquina, con analgésicos, y llegar al mantenimiento con la hidroxicloroquina. Cuando la actividad es moderada, aquí ya está indicado el uso de prednisona, que se puede asociar a azatioprina o metotrexate o mofetilmicofenolato. Las dosis están ahí mencionadas. La prednisona de mantenimiento llega hasta 5 miligramos por día, y que se puede utilizar también azatioprina 50 miligramos día o metotrexate 10 a la semana o mofetilmicofenolato 750 al día. La idea es una que se llega al mantenimiento, buscar desescalar o buscar disminuir e ir quitando los inmunosupresores. No se olviden que la prednisona, nosotros producimos en el día aproximadamente 7.5 miligramos de prednisona. Entonces, con 5 miligramos, como que estaríamos dando al paciente lo mismo que nosotros producimos. Cuando la actividad es grave, pero no hay compromiso renal, entonces nuevamente la prednisona, pero al doble de dosis que la actividad moderada, y se puede utilizar aquí metilprednisolona en 3 dosis intravenosas, los pulsos. Además,
de mofetilmicofenolato hasta 3 gramos por día o algún fármaco que nos busque depresión de las células B. La ciclofosfamida oral o intravenosa es la alternativa menos indicada, pero también se puede dar. La diferencia aquí es prednisona y, en el caso de la actividad moderada, es prednisona o. ¿Sí? Y cuando la actividad es grave con compromiso renal, entonces utilizamos la prednisona a la misma dosis y los esquemas de neurolupus con la ciclofosfamida, que es el esquema que se los presenté previamente, o añadir micofenolato hasta 3 gramos por día o depresión de células B. El mantenimiento se lo da con prednisona de 7.5 miligramos al día más o mofetilmicofenolato 1 gramo al día o azathioprina hasta 100 miligramos al día. Este cuadro está tomado de esta revisión en el Lancet, que pertenece al 2014, no es antigua puesto que no hay nuevas revisiones. En el tratamiento en situaciones particulares, en el embarazo, el índice de abortos es mayor en pacientes con lupus, la muerte fetal es mayor en mujeres que tienen actividad importante y además de complicaciones en el momento del alumbramiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una enzima placentaria que se expresa en el alumbramiento, es decir, en el desprendimiento de la placenta, denominada 11-deshidrogenasa. Esta inactiva los glucocorticoides. Pero si yo estoy dando mucho glucocorticoide, esta enzima se va a liberar en mayor cantidad. Por eso se recomienda el uso de dosis mínima requerida por el menor tiempo posible. El riesgo que tienen las pacientes embarazadas con lupus es de que el producto tenga riesgo de bajo peso al nacer y anormalidades en el sistema nervioso central. A toda embarazada con lupus se le tiene que solicitar anticuerpos anti-Ro, que es el específico para el lupus neonatal. Este se manifiesta con bloqueo cardíaco y eritema facial. En cuanto al SAP, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se define como coagulación venosa o arterial, abortos espontáneos repetidos y 2 pruebas de anticuerpos antifosfolípidos positivas, ya sea cardiolipina y anticoagulante lúpico. En estos hay que mantener terapia anticoagulante con bicumarínicos, manteniendo el INR de 2 a 2.5 en pacientes que hayan tenido un episodio de coagulación venosa y de 3 a 3.5 en pacientes con coágulos recidivantes o coagulación arterial en el sistema nervioso central. La crisis trombótica microvascular, esta puede ser de 2 tipos en el lupus. Puede ser una púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico. Estas dos se van a manifestar como hemólisis, trombocitopenia, trombosis microvascular renal y cerebral. El diagnóstico lo establecemos buscando esquistocitos en frotis de sangre periférica, que son glóbulos rojos pequeños y dismorfos, y el tratamiento ya no obedece terapia medicamentosa. Lo que se busca es el intercambio de plasma, que es el plasma exchange, o la plasmaféresis. En la dermatitis, lo que se busca es la reducción a la luz de ultravioleta, el uso de glucocorticoides y antipalúdicos tópicos, además de algún inmunosupresor como es el tacrolimus. Se puede utilizar en casos avanzados glucocorticoides sistémicos en ciclo, no más de 10 días. Cuando damos corticoides por 10 días, independientemente de la dosis, no vamos a inducir a la supresión de las suprarrenales, por lo tanto se utiliza de forma segura. Y en cierta instancia se puede utilizar metotrexate, azathioprina, hidroxicloroquina o retinoide. Y bueno, la terapia experimental, que está reservada para los casos recidivantes, es una terapia con fármacos biológicos, es decir, anticuerpos monoclonales, y cabe decir que el uso de terapia biológica incrementa los riesgos de infección. ¿Por qué? Bueno, este es un modelo que se tiene de la acción y de la coestimulación del linfocito T con el linfocito B, que lo habíamos visto en la fisiopatología cuando el linfocito T mediante CD28 presentaba al CD80 en la célula presentadora de antígenos. Bueno, este mismo CD28 va a presentar al linfocito B a nivel del receptor B7, se hace el complejo CD28-B7. Esto es la coestimulación. Este CD28 no se olviden que puede ser inhibido mediante una molécula del CTLA4, que eso es de forma natural. Actualmente existen
fármacos específicos que emulan la acción del CTLA4, entonces se inhibe la coestimulación. Tanto en el linfocito T como en el linfocito B, para la expresión nuclear y para la señalización intracelular, se requiere una de las vías de las purinas, que es el paso del ácido inosínico hacia la conversión de purinas, que estas son las que se van a convertir en las pares de bases nucleares. Aquí es donde actúa el nicofenolato, inhibiendo el ácido inosínico mediante la inhibición pues, de la inositol reductasa. Por ende ya no se forman purinas y por ende no se van a formar, no va a haber una expresión celular o una actividad celular. Otros receptores que tiene el linfocito B van a ser receptores propios de la señalización intracelular, como son el BLyS, el BCMA, el APRIL, para lo cual se utilizan fármacos que sean anti-BLyS y anti-APRIL. Estos son experimentales que no hay ningún ensayo controlado. Para lo que sí se tiene es para lo que es el CD20 y el CD22, que son los marcadores específicos de membrana del linfocito B maduro y inmaduro, y de la forma activa. Los fármacos que se utilizan anti-CD20 y anti-CD22 los tenemos descritos más adelante, que son anticuerpos monoclonales. Aquí, si los anticuerpos monoclonales los vamos a dividir en estos 6 grupos, donde buscamos si el target o están dirigidos hacia las células B. Estos son 4. La terapia que busca disminuir o depletar las células B, que tenemos el rituximab. Todo lo que termina en mab es de monoclonal antibody, son anticuerpos monoclonales. Entonces, el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Una terapia moduladora de la célula B es el efratuzumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD22. La inhibición de la supervivencia del linfocito B es mediante el belimumab y el atacicept. Todo lo que termina en CEPT son proteínas de fusión extracelulares. Y otras potenciales estrategias dirigidas hacia la célula B, en este caso la célula plasmática, es el bortezomib. Cuando va dirigido hacia las células T, tenemos hacia la función de la célula T, la inhibición de su función mediante el abatacept. No se olviden que el abatacept es CTLA4, es un anticuerpo CTLA4. Es una proteína de fusión del tipo IgG dirigida al CTLA4, al igual que el rituximab, que ya es un anticuerpo monoclonal, al igual que el toralizumab. De estos dos no hay ensayos controlados en el lupus, por lo tanto no se utiliza. Antiinterleucina 6, que es un captador y estimulador de acción de neutrófilos y de linfocitos, estaría el tocilizumab, anticuerpo monoclonal. Anti-inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa tenemos dos: un anticuerpo monoclonal, que es el infliximab, y el etanercept, que sería una proteína de fusión. Inhibidores de los interferones tipo 1, el cifalimumab y el rontalizumab, que son experimentales, no están todavía aprobados. Y lo que son inhibidores del complemento, el eculizumab. De este, al igual que todos los anticuerpos monoclonales, hay que decir que son fármacos relativamente caros. El rituximab, un tratamiento completo de 6 ciclos, estaría costando alrededor de 180 a 200.000 bolivianos. Los inhibidores del complemento, el eculizumab, es el segundo fármaco más caro a nivel mundial, que una terapia puede costar hasta $450.000 al año. Bueno, eso es todo en cuanto a las terapias biológicas y el tratamiento del lupus. Cualquier duda que tengan o que requieran algún artículo para ampliar lo explicado en la clase, no duden en escribir, ese es el correo. Muchas gracias.